El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, primera semana de Cuaresma, lunes 7 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Levítico 19, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. Salmo 19, entre paréntesis 18, versículos del 8 al 10 y verso 15. El Evangelio está en Mateo 25, versículos del 31 al 46. El tema de hoy: sin santidad nadie verá a Dios. Queridos amigos de la palabra de Dios, el camino del reino es también un camino de santidad y se resume en la misericordia, porque caminamos en el amor mutuo y en el amor a sí mismo. Por ello, la primera lectura nos recuerda que debemos aspirar a la santidad de vida porque Dios es santo. El Evangelio nos enseña el camino de santidad. Lo que hacemos con el hermano, lo hacemos por Jesús. Si no hacemos nada por el prójimo, no lo hacemos con Jesús. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. El Señor dijo a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: ustedes serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo ni lo despojarás. No retendrás hasta el día siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No actúes con injusticia cuando dictes sentencia. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Levítico 19, los versículos 1 al 2 dicen: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Pablo nos enseña una verdad en Hebreos 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay, 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 queridos amigos, me pareció interesante la definición de santidad que encontré en el link Aleph, A-L-E-P de Pedro H.org.mex, de México, supongo. Dice así: el Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Según la revelación bíblica, la santidad es A. una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. B. una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Y C. un atributo de ciertos lugares, objetos, días,
fechas, acciones, etc. La Biblia declara que la ley de Dios es santa, Romanos 7:12, y que Dios es santo en todo su ser, Levíticos 19:2. La santidad es el atributo sobresaliente, la cualidad determinante, lo esencial de lo que Dios es. Llegados a este punto, ¿qué se necesita para llegar a la santidad? Primero, conocer y experimentar a Jesús. Cada día podemos empezar nuestra oración pidiéndole al Señor: Padre, haz que hoy te conozca un poco mejor. Jesús, haz que hoy te conozca un poco mejor. Segundo, dejarme amar por Jesús a través de su gracia. Tercero, ahora, yo amo a Jesús con toda mi vida. Cuarto, imito a Jesús en todo. Quinto, comparto a Jesús a los demás. Eso es llevar una vida cristiana. Como decía Padre Ignacio, recordar esta pregunta en lo que hacemos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Así, ¿cómo alcanzar la santidad según la Biblia? La santidad no se puede adquirir de nadie más que de Dios. Nosotros damos gracias a Dios por su bondad, lo alabamos por su grandeza, pero lo adoramos por su perfecta santidad. La adoración es la respuesta de la santidad de Dios cuando vemos su grandeza y sentimos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debo hacer para alcanzar la santidad? Busca la santidad en tu vida. Pertenece a Dios. Eso es santidad, estar consagrados a Dios. Y anhela la santidad. La verdadera santidad solo vendrá cuando entregues tu vida completamente a Dios. Al hacerlo reconocerás cuánta necesidad de santidad tuviste en el pasado y cuánta hambre y sed de santidad tienes en el presente. La primera lectura continúa en los versículos 11 al 18 de Levíticos 19. Aquí se nos presenta un esquema de los mandamientos que nos llevan a la santidad de vida. Verso 11 en adelante: no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Nosotros ahora tenemos la ayuda de los frutos del Espíritu Santo para combatir esas bajas pasiones. Gálatas 5, 22 al 23. Verso 12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé. Miren, Jesús mismo nos ordenó en Mateo 5, 34 y siguientes a no jurar de ninguna manera. Y lo mismo se lee en Santiago 5:12, que nos pide no jurar por nada. Verso 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Verso 14: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Yahvé. En Proverbios 8:13 nos dice lo que significa temer a Dios. El temor de Yahvé es aborrecer el mal. Repito, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, odiar el mal, detestar hacer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, lo aborrezco. Verso 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí recuerdo a Santiago capítulo 2, versos del 4 al 9. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, es decir, distinción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Queridos amigos, hacer distinciones entre las personas es un pecado. Por favor, no hagan distinciones de ninguna clase, ya sea por el color de la piel, por el color de su cabello, por el nivel de educación, por el nivel de cultura. No hagas ninguna distinción. Es más, ¿por qué no nos proponemos en esta cuaresma hacer abstinencia de hacer distinciones? ¿Qué les parece? Verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. Aló, sí, el chismear no le agrada a Dios. Aquí sería bueno meditar nuevamente en Santiago 3, versículos del 1 al 12, el poder de la lengua. Y en cuanto a atentar contra la vida del prójimo, Jesús mismo nos dijo que no, en el Antiguo Testamento se decía no matarás, pero cuando tú le dices tonto o estúpido a tu prójimo, lo estás matando y eres digno de ser juzgado en el Sanedrín. Verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No tengamos miedo de decirle a nuestro prójimo si vemos que lo que está haciendo lo conduce a la perdición, porque de lo contrario participaremos de su pecado. Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Aquí también es necesario meditar nuevamente. Romanos 12, 17 al 21. Vence al mal a fuerza de bien. Jesús mismo nos lo dio como el segundo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Después del primero, obviamente, amar a Dios por encima de todas las cosas. Oremos con el Salmo responsorial 19 entre paréntesis 18. La respuesta es: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
Fui forastero y me dieron hospedaje. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es el tema del juicio final, el momento en el cual se nos invitará a entrar en el reino o al castigo eterno. Reflexionemos con esta lectura sobre cuáles son las prioridades de nuestro corazón frente a las necesidades del prójimo, hambriento, sediento, forastero, sin ropa, enfermo o en la cárcel. Son las obras de misericordia. De esta manera descubriremos las intenciones de nuestro corazón. Justamente ayer, domingo, reflexionamos en los 3 niveles de la tentación. La tentación siempre va a revelar nuestro carácter, el centro desde donde gravitan nuestras necesidades, nuestros deseos y pasiones. En resumen, revelará si es Dios el centro de nuestros afectos. Todo lo que hagamos por el prójimo, lo hacemos para Jesús. Y todo lo que dejemos de hacer por el prójimo, lo dejamos de hacer por Jesús. Es decir, ¿tuvimos o no tuvimos misericordia para con el prójimo? Te pregunto, ¿quién está en el centro de tus afectos? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.